qué tal es tu temperatura corporal? Pues ahora todos los días sé cuál es mi temperatura porque como en todos lados se la miden a uno, entonces siempre estoy 35, 36, es más o menos esa. Bueno, hay una cosa que se llama la cronobiología, voy a empezar por ahí. A mí siempre me gusta enfocar los temas desde lo grande hasta lo pequeño. Y nosotros, el sueño más profundo lo tenemos a las 2 de la mañana aproximadamente. A las 5 de la mañana es cuando menor temperatura corporal tenemos en la vida. Hacia las 6:45 más o menos, la tensión arterial se sube para que estemos más despiertos. A las 7 de la mañana se libera serotonina. Voy a contarles, porque quiero contarles esto, aunque no quiero que se lo aprendan, sino que entendamos que el cuerpo tiene ciclos. Estamos a las 10 de la mañana, se supone que en el estado de mayor alerta. Luego estamos más coordinados físicamente a las 2 de la tarde, que es donde puedo hacer mejor ejercicio. A las 4, 3, 4 de la tarde es cuando respondemos mejor a todas las cosas desde el punto de vista psíquico, de físico, perdón, más que psíquico, que es a las 10 de la mañana. Y a las 6 de la tarde aumentamos más la presión arterial, la temperatura. Empezamos a secretar melatonina más tarde, nos empezamos a cambiar temperatura y la bajamos hacia las 7:30, 8 de la noche, 9, empezamos a perder más temperatura y empezamos a poner las orejas calientes y los pies se enfrían para cambiar la temperatura. ¿Esto para qué decirlo? Los seres humanos somos circadianos y las mujeres son circalunares también. Quiere decir que nosotros estamos cambiando permanentemente la temperatura corporal y todos los ciclos de la vida. Y si lo entendemos, vamos a entender la importancia de dormir con temperatura adecuada o no. A ver, ¿qué es temperatura? Para que me entiendan las personas. No sé si me estoy viendo. A Sí, ver, eso le iba a decir que bajara un poquito la cámara porque lo estábamos viendo como no, a ver, va para arriba. sí, bueno, ya sí. Entonces después queda como la cara más perdida. Pero bueno, la temperatura corporal tiene dos características, la producción y la pérdida de calor. Eso es como una empresa, que le ingresa y lo que pierde, lo que gasta. ¿Qué produce calor en el cuerpo? Entonces, a uno le produce calor en el cuerpo fundamentalmente el metabolismo basal. Todas las células producen temperatura. Y también uno tiene una característica muy importante, es el movimiento. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo me muevo o hago procesos celulares, yo voy a tener mayor temperatura corporal. Y tener mayor temperatura corporal para dormir no es buena idea. Todo lo contrario, es mala idea. O sea que si yo hago mucho ejercicio y libero calor, porque yo hago aumento, para que ustedes me entiendan, si yo tengo frío, lo primero que voy a hacer, dos cosas que hago es muevo los músculos. Si ustedes están haciendo, la temperatura corporal normal es 36, 36,5, depende de la hora. Les acabo de decir que tenemos menos temperatura 5 de la mañana y más temperatura 7, 6:30 de la tarde. Entonces, eso se regula. Cuando yo me quedo quieto, mi temperatura corporal solamente se pierde por radiación. Pero cuando yo me muevo, y eso es lo que estoy haciendo ahorita para mostrar, el cuerpo empieza a generar movimiento muscular y empieza a producir un aumento de la temperatura. Yo puedo llegar a tener temperatura a veces, 36 es la normal para que lo recordemos, la que nos tienen que medir ahorita en todos los supermercados y lugares del planeta, pero yo puedo llegar a producir temperaturas hasta de 40 o 42 grados centígrados de manera entre en lo interno y lo muscular, cuando estoy haciendo ejercicio o actividad. O también puedo hacer zonas internas que están 0,6 grados más o menos cuando estoy con metabolismo celular. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si yo aumento la temperatura central por metabolismo, por estrés, o incluso aumento la periférica por ejercicio o esfuerzo, esa temperatura me va a costar trabajo dormir. Ok. Entonces, si yo hago comida, si yo hago ejercicio, si yo hago estrés, si yo hago estímulos, mi temperatura va a resistir que sentir que necesita activarse para funcionar. Para dormir yo necesito regular y bajar mi temperatura. Les contaba que somos circadianos. Ustedes también cambian la temperatura con el periodo menstrual y es el método de Ogino y es un método que se sabe que hay una subida de temperatura, entonces se puede saber que en ese momento entonces cambia la secreción vaginal y está la secreción de estrógenos, pero no me quiero meter por ahí. Lo que quiero decir, ustedes tienen unos ciclos menstruales que le regulan la temperatura al cuerpo.
y nosotros tenemos una temperatura basal que se está regulando en el día. No quiero que me entiendan cifras y cosas complicadas. Quiero decir, si yo aumento la temperatura, ¿qué me la aumenta? Y voy a dormir, no voy a poder dormir bien. De hecho, dormir caliente no es fácil. Es mejor, obviamente, incluso en verano hay una estrategia europea que recomienda que la gente meta las sábanas en la nevera antes de acostarse a dormir. Imagínense llegar en clima caliente. Llegar a ese ¿Sí? extremo. ¿Qué? Que llegar a ese extremo de meter las sábanas o las cobijas en la nevera, pues ya es demasiado calor entonces. Claro. ¿Qué puede aumentar la temperatura corporal en el cuerpo? Entonces volvamos a decir. Metabolismo basal, celular, y eso lo puede dar comer. ¿Qué puede aumentar la temperatura? El movimiento porque hace contracción muscular. ¿Qué puede aumentar la temperatura? Nosotros decimos en castellano, la temperatura corporal se puede aumentar por las 3 E, que son enfermedad, que es metabolismo que aumenta, le hace temperatura por fiebre, ejercicio porque aumenta la temperatura por producción de calor, y entorno porque es demasiado caliente. Y nosotros necesitamos dormir con cierta temperatura básica basal. Y si nosotros no bajamos la temperatura de nuestro cerebro, que es muy importante, con los pensamientos, les quiero contar unos ejercicios precisamente, y de nuestro cuerpo haciendo cosas, vamos a llegar calientes a la cama. Llegar calientes a la cama, pues físicamente no va a ser saludable el sueño, porque no vamos a producir un buen sueño REM, una etapa REM. Es importante entender que los cambios de temperatura, hay una caída más importante que se encuentra en la fase no REM, que es el que nos permite el sueño profundo, y va a aumentar otra vez en la fase REM. Eso es muy complejo seguramente para el público general, pero para que yo me pueda quedar dormido profundo necesito cierta frescura, que no la encuentro si he comido 3 horas antes, que no la encuentro si me he movido haciendo ejercicio físico, que no la encuentro. Acuérdense que cuando ustedes tienen frío, el cuerpo lo que hace es dos cosas. Una, produce debajo de la piel, la pega, la cierra, y por eso se pone una piel de gallina. ¿Para qué se pone la piel de gallina? Para no perder temperatura. A todos nos No, pasa. Si nos no da frío, sabía. ¿qué? ¿No sabía? No lo sabía. Que por Bueno, eso le a mí, ocurría eso. la piel de gallina es para no perder temperatura, porque el cuerpo lo que hace es que cierra los poros. Los poros están hechos, a ver, nosotros perdemos temperatura, vamos a volver a decirlo, como la gente se va subiendo. Nosotros tenemos una temperatura que es la temperatura corporal, que está dada por la producción menos la pérdida. Al final regulamos 36 grados aproximadamente. ¿Qué produce la temperatura? Fundamentalmente el metabolismo de todas las células produce temperatura, y esto es algo natural. Las células están generando calor en cada movimiento que hacen para hacer todo el proceso metabólico. Sin embargo, para dormir requerimos una temperatura menor. El cuerpo va a necesitar, y el cuerpo está midiendo permanentemente la temperatura a través de unos sensores externos que están a nivel muscular y unos internos que están a nivel de la sangre, que es el hipotálamo. El hipotálamo hace que regulemos temperatura, nos manda a respirar más rápido para evaporar, nos manda a sudar para evaporar, y permanentemente estamos perdiendo temperatura por radiación. O sea, yo emito calor. De hecho, ¿por qué yo me pongo un saco? No porque el saco me caliente, eso sería lo que yo entendería de la manera natural, pero no, el saco lo que hace, o la chompa, la gabardina, el abrigo, lo que hace es evitar que yo pierda calor por radiación, porque me la mantiene, que es lo que hace la piel de la misma manera, la piel de gallina, me cierra los poros, me tapa los poros, me cierra los poros de la piel, el saco me tapa los poros, y al taparme los poros, lo que hace es que yo no pierdo calor, porque yo estoy perdiendo el 60% de mi calor corporal en reposo, lo pierdo por radiación, o sea, yo emito calor y gasto calor. Yo también puedo perderlo por otras, esos son nombres muy técnicos. Uno se llama por conexión, conectividad, yo conecto con esto, conducción, lo llamamos en forma, o sea, yo toco algo y si yo estoy más caliente, y por convección, que es cuando el aire frío está afuera o el agua fría está afuera nadando, yo hago un intercambio, y eso es muy interesante para generar calor interno, porque se genera un movimiento muy bello que hace una cosa que los niños, por ejemplo, para entenderlo, los bebés no tiritan. Uno tirita de adulto, pero un bebé no tirita. Un bebé tiene una grasa que se llama parda que le permite no perder calor basal, y eso es lo que le da salud. Nosotros tenemos una pérdida de calor permanente que nos da algo que es muy antipático, pues que digo que es tiritar, es muy antipático, uno se siente cómodo. Entonces, para Sí, no pues perder no calor, lo puedes que hace. controlar la mandíbula.
Cuando comienza a Uy, tirotear. pero también uno con nervios, el cuerpo genera un cambio y hace, termina haciendo lo mismo. El cuerpo quiere generar calor porque está uno ansioso, empieza a perder, el cuerpo genera calor, entonces tirita y por eso uno hace, pues con miedo también tirita, también con frío también tirita. Eso es Es cierto. equivalente. Bueno, pero ¿por qué quiero contar esto? Que puede sonar un poco, si dijimos la temperatura ideal para dormir, esa temperatura ideal para dormir es 21 grados, esa es la temperatura ideal y eso lo puede producir el ambiente externo, pero también el ambiente del colchón. El colchón sirve para que tenga yo los 21 grados o la temperatura que considere ideal. Bueno, ¿Cómo pero hago yo? yo ahí tengo como un dilema, y es que a mí me sucede cada vez que me toca irme de viaje y llego a un hotel, el aire acondicionado está como sujeto a los 21 grados. Y para mí, mi caso particular, a mí me da mucho calor siempre. Entonces, a mí ese 21 grados es como una temperatura ambiente, pero a mí me da un calor terrible. Entonces, siempre tengo que llamar, por favor, déjenme cuadrar el aire y ponerlo a 17 grados, porque me gusta tener la sensación de frío y aprovechar mis sábanas y mis cobijas para generar mi calor corporal, pero sintiendo Así, frío en mi entorno. no, pero la temperatura ideal es 21 grados para que el cuerpo, a ver, no es que el cuerpo llegue a 21 grados. Si el cuerpo llega a 21 grados está muerto, por debajo de 35 está hipotérmico, ¿no? El cuerpo Eso, lo que pasa es que el cuerpo va a estar en 36 grados, más fácilmente va a llegar a 35 algo a las 4 o 5 de la mañana, luego va a subir la temperatura para poderse despertar y la presión arterial, pero va a hacer algo que es muy, muy importante, y es que a 21 grados tu cuerpo va a estar en una condición mejor. Hay gente que necesita menos temperatura, sí, 17. Yo creería que 18, 17 es un poco frío y mucha gente tendría que tiritar. delicioso. Ahora, claro, tú haces una trampa, te pones una cobija, ya está. Sí, y Pero si durmieras, y regulo la temperatura mía, pero a mí me encanta sentir esa sensación de frío y poder dejar la carita asomada y sentir el frío en la cara. Me encanta. Eso me suele suceder. Yo vivo acá a las afueras de Bogotá y yo duermo con el ventanal abierto de mi habitación porque me encanta sentir la corriente de aire fría. sí, yo diría que no es que eso sea bueno o malo, sino que eso es individual y no colectivo. A mí me gusta, por ejemplo, evidente, yo vivo en La Calera, para ponerlo en castellano, y me gusta que haga frío. Yo vivo así, ¿eh? Ahorita estoy así y así me vengo desde allá a las 6:30 de la mañana. Esta es una temperatura para mí buena. Para mí Bogotá tiene aire acondicionado todo el tiempo, cosa que disfruto. Sí, aunque creería que hace más frío en la calera que en Bogotá. Seguro. Allá podemos estar en las madrugadas a veces bajo cero, 1 o 2 grados bajo cero en algunos momentos de la madrugada. En el día puede hacer sol y llegar a ser 18 o 20 grados. Pero vayamos a lo de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal para dormir 21 grados? ¿Qué regula la temperatura? Lo que yo haga, que pueda liberar, por ejemplo, el hipertiroidismo también me da calor, el hipotiroidismo me da más frío, porque el tiroides regula la temperatura, las hormonas catecolaminas que se generan en el ejercicio o en el estrés aumentan la temperatura, y el cortisol. Pero entonces uno lo que tiene que entender es que si uno se acuesta con calor, el cuerpo no va a hacer adecuadamente el proceso metabólico del sueño y necesita regularlo. Entonces, ¿qué técnicas vamos a decir? Primero, entonces, no ejercicio 3 horas antes intenso, porque va a aumentar temperatura, no comida 3 horas antes y no estrés psicológico, porque es que ahí viene el rollo. Yo empiezo a pensar, a pensar, a pensar, y cerebro se tiene que enfriar y desconectar, así como tenemos que dormir a oscuras y calentarnos al día con luz y calor, en la noche tenemos que tener frío y oscuridad. Es la biología, es lo circadiano, por eso empecé por ahí. Eso lo necesitamos todos los seres humanos. A mí me gusta mucho que las personas odian el frío, dice Marta de Lemos. Sí. Sí, No, pero es que cuando uno dice sensación térmica, ¿qué eso es diferencia más existe importante. entre la temperatura y Sí, la sensación térmica? porque esa es la que tú percibes, precisamente. Tú tienes la sensación térmica, por ejemplo, si hay humedad, la sensación térmica es menor siempre, en el caso del frío. Digamos, puede estar haciendo 9 grados centígrados afuera, pero puedes tener 3, porque está muy húmedo.
Y eso va a ser la humedad va a hacer esa sensación de no poder generar bien ese calor por convección o esa forma que generamos, entonces sentimos más frío interno. En invierno, por ejemplo, la gente sabe que cuando están los días con nieve, puede tener una sensación con nieve, cayendo nieve, o está muy húmedo el ambiente, sentir una sensación diferente. A mí se me congelan los pies solamente. Eso es clave, que los pies sí deben estar, a ver, así como decían las abuelitas, la cabeza caliente, el estómago no retacado y la cabeza, perdón, la cabeza fría, el estómago no retacado y los pies calientes. Eso es para dormir. Esa es una máxima de las abuelitas. Y eso es ideal. Por eso dormir con la cabeza fría, por eso uno saca la cabeza y no se la cubre con la almohada chévere, pero los pies calientes. Si usted tiene los pies fríos, ¿puede dormir o no? No, me toca buscar cómo calentarlos y meterlos entre los de mi esposo para que se calienten o ponerse eh, lo que son las medias para que calienten y al ratico con el otro pie me las quito. Pero sí, si uno no tiene los pies calientes, no logra dormirse. Eso sí es cierto. Si hay gente que es alérgica al frío, sí, porque el cuerpo no es capaz de regular bien la temperatura. Hay que buscar, esa persona, si fuera alérgica al frío, hay que buscar mecanismos para recuperar su grasa parda probablemente o trastornos de piel. Una persona en ese caso requeriría una temperatura mejor. Lo que es importante entender es que si nosotros estamos sudando o estamos tiritando, yo siempre termino diciendo esto cuando hablo de temperatura. Si estamos sudando o estamos tiritando, o sea, estamos demasiado calor o demasiado frío, la temperatura no es buena para nosotros. Tú hablas de 17 grados. Yo hablo de 21, 20, 21. Yo no soy nada friolento y tampoco soy caluroso. Soy, digamos, eutérmico. Yo me siento bien en caliente y en frío, pero no tengo necesidad. No me gusta, por ejemplo, los aires acondicionados en los hoteles. Yo prefiero apagarlos y dejar la temperatura ambiente, abrir la ventana. Salvo que esté en una ciudad llena de contaminación, pero generalmente en los edificios altos prefiero la ventana abierta, me parece mucho Doc, se mejor. bajó un poquito el volumen suyo. ¿Sí? Sí. Yo, otro motivo de calor es la bendita menopausia. Sí, Patricia. Una de las cosas importantes es entender que uno puede liberar calor antes de dormirse haciendo cosas. Entonces, ¿cómo produzco calor? Ya lo dijimos. O sea, produzco calor haciendo ejercicio, produzco calor estresándome, produzco calor o con un ambiente demasiado caliente, pues tengo eso. ¿Cómo libero calor? Relajándome o bañándome con agua caliente en la noche. ¿No se escucha bien? ¿Sí No, me pero ya, escuchas o ya no? se volvió a cuadrar. Ah, ese fue el Tranquilo. momento, sí. Ese fue Ya. Entonces, ahora sí me escuchan bien. Es que como eso a veces se demora 20, 30 segundos, uno no sabe en qué le están diciendo lo que está hablando. Bueno, voy a hacer unas preguntas de mi parte antes de iniciar con todas las que nos han estado enviando. ¿Qué es cierto es que cuando uno es así cachetoncito o gordito como soy yo, pues uno retiene mayor calor corporal y pues en el caso para el momento de dormir, pues debe ser más fácil eh, llegar a la temperatura ideal a que de pronto una persona que no tenga tanta grasa en su cuerpo? Es que hay varios tipos de grasa. Está la grasa parda y la grasa blanca como grandes. Hay 5 tipos de grasa, pero digamos solo esas dos. La grasa parda es una grasa que genera calor. O uno ser delgado por tener grasa parda. Los bebés tienen grasa parda y generan calor. Hay una grasa que acumula calor, que es la grasa blanca. Los gorditos tienen más grasa blanca y pueden acumular más calor. Entonces pueden necesitar, digamos, en ese sentido, porque son calurosos porque acumulan más calor. Por Pierden eso menos pasó con calor. calor. Sí, pero digamos, ese no es un absoluto porque hay gente que tiene más grasa y son más friolentos. Eso tiene que ver con más cosas metabólicas, por ejemplo, la tiroides, el cortisol, las catecolaminas, la regulación del hipotálamo, la condición de la piel, pero en términos generales las dos grasas sí son diferentes. Una genera calor, que es la grasa parda, y una acumula calor y energía y atesora y por eso pide comer más y todo, que es la grasa blanca, que es la de los gorditos. Esta otra grasa que es la visceral, que esa es inflamatoria, esta otra grasa que es digamos, la El requerimos sonido, nosotros. eso. ¿Qué? Entró Es una que se llamada. volvió a ir un poquito el sonido, pero bueno, ya volvió.
Bueno, y entonces uno sí debe buscar, si quiere sacar temperatura antes de dormir, ejercicios de relajación, vamos a decir uno, que es muy, muy importante y muy útil. Y otro, un baño de agua caliente, fría, caliente. Caliente, fría, caliente. Caliente, fría, caliente. Es diferente a uno baño solo caliente. Me explico. Me baño con la, supongamos, estoy con calores de menopausia, que es lo más común para explicarlo. No es el caso masculino, pero es para que me entiendan. Me baño con agua caliente, eso dilata todos mis poros y genero, evidentemente, cuando tengo demasiado calor, el cuerpo también va a sacarlo para no quedarse caliente. Luego un minuto caliente, luego hago 30, 40 segundos frío, entonces todo se vasodilata y el calor se contiene, y luego me baño por lo menos un minuto y medio a una temperatura cercana a los 40 grados. Eso lo que va a hacer es que mi cuerpo vasodilate, dilate los pies, también la piel, perdón, y empieza a perder calor. Y esa pérdida de calor va a hacer que tenga mejor sueño si estoy por calor de la menopausia. Es una técnica muy sencilla. Es caliente, frío, caliente. En la mañana, todo lo contrario, esa paciente o ese ser humano o cualquiera debería usar caliente, fría, caliente, fría. En la mañana fría, caliente, fría para estar mucho más despierto y en la tarde caliente, fría, caliente para estar más relajado, más bien, mejor dicho. Ok. Entonces, si ustedes tienen Entonces, calor en el... Dale. no, le quería como preguntar cuál podría entonces ser las recomendaciones para tener esa temperatura ideal en la habitación. Primero, saber que 3 horas antes debo cambiar mi actividad digestiva, muscular, cerebral y la temperatura corporal para buscar tener más calor o menos calor, depende de lo que yo necesite. Si tengo problema de que me falta calor, sería frío, caliente, frío. Si tengo problema de que me sobra calor, caliente, frío, caliente. O sea, la menopáusica, para que entiendan que siempre se queja de calor, caliente, frío, caliente, para perder calor 1 hora y media antes. Y se ha hecho estudios, esto no es solo anecdótico ni coyuntural, sino se ha visto que funciona de una manera muy profunda. ¿Qué requiere uno para ganar calor? Entonces, haber hecho ejercicio intenso, aumentar el calor muscular que puede llegar hasta 42 grados centígrados. ¿Qué requiere para perder? Ahí ve alguien que preguntaba del yoga. Si yo hago yoga, relajación, siempre voy a perder temperatura, que es ideal en la noche. Es ideal que pierda temperatura para dormir, porque el cuerpo lo que necesita es hacer unos metabolismos diferentes que se llaman anabolismo, o sea, una fase del metabolismo diferente para construir nuevos tejidos y eso lo requiere hacer en una temperatura mejor. El proceso metabólico basal siempre va a generar calor, pero requiere precisamente menos calor para hacerlo mejor. ¿Puedo Ok. hacer eso si estoy lactando? Lo del calor, lo de bañarte con agua caliente, sí, lo puedes hacer en lactancia, claro. Pues También es que se a te va uno a olvidar. siempre le dicen de que el tema del calor, de pronto en los senos o algo, pues puede hacer disminuir la leche o algo así, pero pues no sé si será un mito alrededor de eso. Hay varios mitos con la lactancia y el más grande es tomar cerveza para que tener lactancia. Y se ha visto que la cerveza aumenta la turgencia de los senos, pero no la lactancia y le lleva alcohol al bebé, que es súper tóxico. O sea que no lo hagan. Pero los baños de agua caliente, fría, caliente lo puede hacer. La idea no es que se quemen, obviamente, ni se quemen los senos, ni mucho menos, sino que mejoren la temperatura corporal. Que hagan cambios para que haya vasodilatación y para que haya permeabilidad de los poros para que la persona pierda temperatura a través de eso. Eso es todo. Bueno, voy a arrancar con una pregunta para que logremos contestarlas todas. Aquí Ah, hay una verdad. pregunta. ¿Es normal tener temperatura baja, 35 grados? Me imagino, por debajo de 35 grados. A ver, lo voy a poner. Los termómetros digitales que hoy en día nos toman todos lados la temperatura, generalmente no marcan exactamente lo que es. La temperatura real del ser humano es la central, y esa está más de 37 grados. La periférica puede estar siendo o basada en influencias muy diferentes. Por ejemplo, la temperatura del tímpano es diferente a la de las arterias, es diferente a la oral, es diferente a la axilar y la rectal. Nosotros decimos en términos básicos que la axilar es medio grado más bajo que la oral y medio grado más bajo que la rectal nos habla más de la temperatura interna, nos habla más cercano a la oral y esta nos habla más de la temperatura externa, entonces por eso puede haber hasta 0,6 a 1 grado de diferencia. Entonces, si una persona se toma 35 todos los días, probablemente si estos aparatos
diagnóstico que le hacen a uno con esas pistolas, que esas no hacen daño ni nada, para que no piensen que le van a... Y claro, la gente dice que le una pistola, le dispara a la cabeza, bueno, todo eso son símbolos, pero se lo disparó aquí al brazo, por eso ahora lo disparan aquí. Pues si yo preferiría que esa temperatura pues estuviera calibrado el termómetro. ¿Cuál es el problema de la mayoría de esos termómetros? Que son, eh, digamos, ineficientes porque no están calibrados. Pero supongamos que la temperatura sí es real de 35. Esa persona lo más probable es que le falte precisamente una grasa que produzca calor. Y la grasa que produce calor es grasa parda. A esa persona le recomendaría que estudiara sobre la grasa parda y buscara. La mayoría de la gente piensa que comer azúcar va a generar más calor. Ese es otro de esos mitos sin ningún sentido. Y comen más dulce y más dulce y más dulce. Y eso tiene hasta cierto punto, pues porque va a dar un poquito de metabolismo, pero esa sería la peor de las estrategias. O tomar whisky o todo. Lo que es claro es que si yo me tomo un pocillo de agua caliente, de un té, esto es un té, por ejemplo, y si me tomo un té de agua caliente o lo que sea, hierbas, entonces mi temperatura va a aumentar por razones básicas de que el cuerpo va a hacer radiación y va a hacer evaporación. Entonces yo voy a sentir el calor en mi cuerpo, pero eso va a durar transitoriamente. Si yo me pongo una bolsa de agua caliente, mi cuerpo va a hacer conducción y esa conducción va a calentarme. La forma más fácil de ganar temperatura siempre, siempre tiene que ver con el ejercicio físico. El ejercicio físico va a ser contracción de muscular la que más temperatura me va a dar. Yo les dije que podíamos llegar hasta 42 grados en ejercicio intenso. 42 grados en los músculos, y eso se va a distribuir en el cuerpo. Cuando uno está quieto, tiene temperatura por radiación, o sea, yo emito calor. Cuando yo estoy en movimiento, pierdo temperatura por una cosa que se llama vaporización. La vaporización es cuando yo pierdo, básicamente, pues, evaporación, para que me entiendan. Se evapora por los poros de mi piel y por la respiración. Yo cada vez que respiro pierdo temperatura y saco temperatura. De hecho, cuando ustedes están por debajo de 10 grados y hacen, se produce vapor, porque están condensándose, eso es condensación la temperatura externa es más caliente y el cuerpo y la vida siempre está regulando, eso es lo que ocurre en convección. Entonces, si una persona tiene mucho frío, probablemente le falta a esa persona más comer grasa que carbohidrato sano, grasa buena, y esa persona debería estar leyendo y aprendiendo de cómo recuperar la grasa parda de su cuerpo. Cuando uno tiene grasa parda, puede ser gordo, puede ser flaco y tiene buena temperatura todo el día, porque la grasa parda apenas se necesita, se consume para generar calor y me mantiene la temperatura corporal ideal. Sin embargo, si uno está con demasiada temperatura, puede ser o por hipertensión, puede ser por hipertiroidismo, o puede ser por demasiado estrés, o puede ser por haber comido, o puede ser por demasiado ejercicio. Insisto con eso para que la gente entienda qué tiene que hacer. No hemos hablado de ejercicio de relajación, que espero que la podamos hacer antes de que acabemos el programa porque se nos va. Listo, sigo con la siguiente pregunta, Doc. Doctor Santi, yo tengo un patrón extremo, ¿me puedo orientar, por favor? ¿Qué puedo hacer? Bueno, creo que nos escribe desde otro, nos trata de escribir en español, pero no entiendo nada de lo que me está escribiendo. Como que tengo un patrón extremo, ¿me puedes orientar, por favor? ¿Qué hacer? Pero no entiendo tampoco lo que pregunta. Patrón extremo de... No sé, pero hay... No. Creo que está como mal escrita la palabra. No sabría. Bueno, sigamos con la otra, a ver si de pronto nos vuelven a escribir y esa. Ah, ok, mira, ahí están escribiendo. Dipping. Ahí lo escribieron. No, no sé qué quiere decir esta persona. Que lo Dipping miremos aquí. extremo. Venga, busquémoslo. A ver qué Pues yo nos. también estoy perdido a ver qué es la traducción de lo que me está queriendo decir. Antico. Ya aquí también estoy buscando. No, no sé qué quiere decir. Dipping, aspectos clínicos. Dice, dichas alteraciones de hipertensión e insuficiente, asociado a eventos mayores, cardiovasculares y pueden estar vinculados a otros. Yo creo que hace referencia a todos los temas de hipertensión nocturna o dipping extremo. No, pero eso es dipper. ¿Dipping? No, o será dipper.
Yo lo que entiendo es un dip sí, es un descenso, el dip nocturno es un descenso, eso sí, pero el del dipper, descenso de 10 miligramos de la temperatura arterial, eso sí, ya ahora sí lo entiendo, como el dipper. Ok. Lo que esta persona lo que tiene que hacer es ejercicios de, hay una técnica de respiración que se llama la coherencia cardíaca de HeartMath Institute, esa persona lo puede hacer, ahora sí ya entendí lo que quiere decir. Yo estaba pensando en temperatura y por eso no me cuadraba lo que me estaba diciendo. Ya, lo que quieres decir es que tiene una variabilidad de ritmo de tensión arterial a los cambios de postura antes de dormir. Entonces, esta persona lo que tiene que hacer es, además de probablemente hacerse un holter de tensión arterial, una regulación, buscar una técnica que se llama coherencia cardíaca, la encuentra en una página que se llama HeartMath Institute, Instituto de Matemáticas del Corazón, y respira. Es una respiración que es muy tranquilizante, que son 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando, otra vez 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando, teniendo una actividad en el corazón. Es que a mí lo que más me gusta y le quiero dejar es que uno puede regular las cosas con la respiración, que es lo que tiene a su mano. Porque las drogas existen, pero cada droga es un préstamo bancario, toca pagarlo después, el cuerpo siempre algo le genera a uno por acción. Es cierto que eso de que una persona se puede incendiar internamente al tener temperatura corporal elevada. A ver, esto sería, hay una enfermedad que se llama hipertermia maligna, que la temperatura puede llegar a 44, 45 grados interno, y esto es producto en pacientes con cierta susceptibilidad ante ciertos anestésicos, y es algo muy raro, pero existe, hay familias que lo tienen y puede hacer un daño interno. Pero eso no va, pero una fiebre, generalmente la temperatura llega a 41, 42. Les decía que los músculos se pueden poner a 42, pero el cuerpo lo que hace es que inmediatamente produce vaporización para perder la temperatura, pero va a hacerlo durante un tiempo. Si ustedes hacen ejercicio, pues van a estar más calientes, su cuerpo no va a estar frío y no van a dormir tan profundamente. Si uno entra en frío, como nos dice Angélica, va a dormir mejor. Ok. Me despierto en la madrugada sudando mucho. Mira, esto muy comúnmente tiene que ver con dos razones. Una, con las personas que han hecho cualquiera de estas tres cosas antes de dormir, o estrés psicológico por cortisol, o comida que aumenta la temperatura, o ejercicio. Y también puede ser una cuarta, que es el colchón de una espuma mala. Porque si el colchón tiene una espuma mala, las espumas que no sean termorreguladas, la persona se acuesta a dormir, la temperatura de mi cuerpo, por lo que se llama conducción, calienta en la espuma la recibe. Llega un momento en que yo bajo la temperatura corporal, yo, Santiago, la persona, y la presión de mi cuerpo, la presión de la cama por debajo, de las tablas o lo que sea, el somier, hace que termine concentrándose calor en esa espuma. Y, ¿Espuma o y fibra? sí, también la fibra, por ejemplo. Después de 3 horas, 2, 3 horas, eso va a empezar a ser al contrario. Siempre la temperatura va a ir del lado de mayor a menor en este caso. Y por eso cuando ustedes tienen un pocillo caliente de té, ustedes lo que hacen es que lo rebullen. Y ahí es lo que viene, que estábamos hablando ahorita del proceso de convección. Cuando yo hago ese movimiento, eso genera aumento de la temperatura al movimiento, pero como hay intercambio con el aire se pierde. Eso es lo que hace. Pues bien, o sea, pierdo porque yo rebullo. Cuando yo me acuesto encima de un colchón de mala calidad con una espuma que no sea termorregulada, a las 3 horas, 4 horas voy a despertarme sudando, porque me va a devolver esa temperatura y voy a estar con la temperatura a 27, 28, 29, 30 grados y más, y eso para regularme me va a hacer sudar. Entonces, puede ser esas cuatro cosas. Entonces, ojo, si tú no tienes un colchón, pues ahí sí que estamos aquí en Americana de colchones, que esos colchones precisamente no pasan, pero uno oye los caleños, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a Cali hace muchos años a una cosa que hicimos de sueño y la gente decía, es que dormimos con colchón de espuma, no se puede dormir, por esto que acabo de decir. Hoy en día los colchones, y Americana los tiene, son Claro. termorregulados. O sea, ¿qué quiere Y es decir? una gran Que la ventaja. temperatura. Anteriormente los colchones pues no tenían nada de tecnología. Actualmente pues en Americana se encuentran colchones dependiendo de tus necesidades y todos con termorregulación de la temperatura como tal. Entonces eso es fantástico porque ellos no van a absorber el calor que tú tienes ni te lo van a devolver, sino que van a adaptarse a la temperatura que tú necesitas. Entonces eso es fantástico y allá siempre los van a poder asesorar
diciendo qué es lo más conveniente para cada caso. Bueno, yo les voy a hacer un ejercicio para que entiendan lo de la temperatura, que es muy fácil. Pongan la mano al frente y quiero que boten el aire de dos maneras distintas. Con la boca abierta, así, y con la boca cerrada, soplando. Y díganme cuál es más caliente y cuál es más frío. Usted no, porque, pero que escriban, a ver si están poniendo atención. ¿Es diferente la temperatura o no? ¿Es diferente la temperatura? Muy diferente, ¿cierto? Vamos a ver qué responden. Vamos a ir Sí. leyendo otra pregunta mientras que nos dicen qué sucedió cuando lo hicieron. ¿Yoga antes de dormir está bien? Usted dijo que sí. Sin duda. ¿Por qué soy alérgica al frío? Bueno, explicaba que probablemente la persona en sí mismo no sea alérgica al frío, sino que no regula bien la temperatura. Ahí preguntaba alguien del hipotiroidismo. La tiroides tiene que ver con el metabolismo, y el metabolismo regula las temperaturas, la T4 y la T3, que la T4 es inactiva, la T3 es la forma activa, pero esa T3 es la que va a generar el calentamiento porque hace metabolismo. Están contestando, más caliente con la boca abierta, listo. Entonces, vamos a entender, si yo quiero perder calor, ¿cómo tendría que hacer una respiración? Tomar aire por la nariz. Estoy muy tensionado. Este es un ejercicio de respiración para cambiar la temperatura. Claro, cambia la temperatura. Es un ejercicio súper sencillo. Menopausia he hablado varias veces con la boca abierta, caliente y cerrada fría. ¿Sí ven? Qué simpático, ¿no? Es la misma. Pero Sí. no quiero. El, el baño con agua fría podría afectar el sistema nervioso. ¿Cómo activar pues no sé, cómo activarlo con un simpático ejemplo? Bueno, sí, el baño de agua fría es ideal por pocos segundos en la mañana. Pocos segundos me refiero hasta entre más de 30 y menos de un minuto es suficiente. No digo no necesitan 3 minutos. Con 40 segundos se ha visto que aumenta la grasa parda del baño de agua fría en la mañana. Entonces uno se puede bañar fría, caliente, fría, y eso aumenta la grasa parda. Alguien preguntaba qué es la grasa parda. La grasa parda es una grasa que nos dieron a nosotros para generar energía. Y es muy buena, es muy diferente a la que acumula energía, que es la grasa blanca, que es la grasa que tenemos gorditos y que se pone al lado de los vísceras, se llama visceral y la que nos da inflamación crónica. Esa no es sana, la grasa blanca no es sana. La grasa parda es una grasa que se acumula más aquí, que tienen los bebés y que nosotros perdemos, pero esa grasa se asocia a salud y bienestar. Y tener grasa parda es ideal y se puede recuperar ayunando, haciendo ejercicio, sobre todo el HIIT, que son ejercicios de alta intensidad, de intervalos de alta intensidad, que son eso, correr, trotar, correr, trotar. Y la otra es con baños de agua fría. Hay un personaje que se llama Wim Hof, que es el hombre de hielo, el Iceman, que él trabaja metiéndose en hielo. Y eso va a mejorar la temperatura corporal porque va a generar grasa parda, que la grasa parda todo lo convierte en calor. Pero no van a estar calientes todo el día, no. Va a regular, o sea, se activa cuando se necesita. El tiroides tiene mucho que ver con el calor, insisto, porque lo preguntan. De hecho, las personas esquimales, para que me entiendan, tienen la tiroides más grande. Y por ejemplo, si el salmón no fuera a desovar allá arriba cuando se devuelve del océano, ya de frío nada, necesita que lleguen salmones que le den suficiente yodo para que la tiroides funcione. O sea, la tiroides de un esquimal o de un oso o de un animal que vive en frío es más grande porque es el gran órgano regulador de la temperatura. El órgano generador, perdón, no, regulador es el hipotálamo, para que si lo oye un estudiante de medicina, un profesor no me regañe, que yo dije mal. El gran termostato del cuerpo que sabe cómo está la temperatura porque la sangre que pasa le dice, y él va a hacer que uno evapore, que uno haga lo que sea, que uno produzca liberación de grasa parda y todo eso, lo hace el hipotálamo. Y precisamente se puede alterar en ciertas enfermedades. Y el gran regulador, porque este es el gran discriminador o diagnosticador, es el hipotálamo que manda la información. Y el gran activador de la temperatura corporal es la tiroides porque produce el metabolismo y el metabolismo es el generador. Hay dos tipos decía el metabolismo quieto, que es el basal, y el metabolismo activo, que es el muscular, de las células musculares, y ese es el que más temperatura nos da. Por eso es el ejercicio, usted es un deportista y pues se puede correr en camiseta. Puede que cuando salga esté con saco, pero después de correr un poco, pues genera calor.
Entonces uno no puede hacer eso antes de dormir, uno tiene que dormir, lo que le queremos dejar de razón es dormir con frío. Entonces les conté lo de la respiración, venga a ver, termino porque se acaba y no les cuento. Bueno, hágale pues. Entonces, hay un ejercicio que me gusta mucho cuando ustedes tengan mucho calor y no puedan dormir. Entonces, se acuestan, cierran los ojos, toman aire y contraen. No pueden dormir por calor, estamos hablando de calor, ¿no? Esta es la temperatura. Entonces tengo calor, pues, menopáusica, no menopáusica, calor, por fiebre, por hice mucho ejercicio, porque comí mucho, porque estoy súper tensionado mentalmente. Esas cosas producen calor. El cuerpo lo traduce como calor. Entonces, cierro los ojos y contraigo los músculos de la frente. ¿Sí? Y suelto el aire por la boca. Acuérdense, no. Pero repito el ejercicio. Inspiro. Contraigo cuando estoy inspirando la zona muscular, una parte de mi cuerpo, solo una parte de mi cuerpo. Si se van a tocar el cuerpo, nos limpiamos las manos siempre. Pero si en este caso, la parte de la cara, acuérdense. Pero entonces en este caso, contraigo una parte, sostengo unos segundos sin botar el aire y sin soltar la contracción, y luego suelto la contracción jadeando por la boca. De hecho, ustedes quieren empañar un vidrio, empañar unas gafas, no hacen porque tiene más temperatura que la del ambiente. Eso lo sabemos todos, solamente recordarse. Entonces, hacen eso y contraen. Luego contraen aquí. Luego contraen la nuca. Luego contraen la cara. O sea, sectoricen y hacen el ejercicio. Eso dura 4 o 5 minutos. Es un ejercicio para perder temperatura y además les da un reposo muy grande. Ojo que la respiración es muy sencillo. Ahí estoy contrayendo los músculos de los hombros. Sostengo unos segundos sin botar y luego lo boto. Ahí dice que Pero da respiro por bostezo. la nariz. ¿Qué? Que alguien escribía, me da bostezo. Entonces le estaba haciendo el 2. Sí, pero da bostezo porque estás probablemente tomando aire por la boca. No, toma aire por la nariz. Para ganar temperatura corporal, lo que hacemos sería lo contrario. Puedes hacerlo de la otra manera. Ok. Doc, a veces me duermo con mucho frío, O sea, pero aquí... espérate, le explico a la persona. Hace el mismo ejercicio, lo relaja, pero va a soplar por la boca cerradita. Y aquí es muy importante, el ejercicio es igual. Cuando yo contraigo los músculos, genero calor. Si yo lo boto de esa otra manera, voy a conservar el calor. Si yo lo boto de esta manera, voy a perder el calor. Eso es todo. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Inspiro, me lleno de tensión, contraigo, la contracción muscular genera calor, lo hemos dicho, sectorizada, lo puedo hacer sectorizada y al final lo puedo hacer en todo el cuerpo, no demasiada, pero eso además les va a dar una relajación, pero regulando la temperatura. Como produzco calor cuando inspiro, genero actividad. Cuando contraigo, genero calor. Actividad y calor se mantiene. Luego sostengo durante más segundos, genero más calor. Si boto el aire así y relajo, pierdo calor. Si lo boto así, muy despacio, las dos son aire muy despacio, soltando la tensión, voy a regular la temperatura. Si tengo calor, si tengo frío, y la temperatura corporal cambia inmediatamente. Lo pueden hacer ahora mismo, de hecho lo pueden hacer para, antes de que se acabe el live, me peleen o queden tranquilos. Estaban pidiendo que lo repitiera, Doc. Vamos a volverlo a hacer, es que sí. Bueno, terminamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero volvemos a decirlo sencillo. Yo inspiro por la nariz. Profundo. No demasiado, pero profundo, o sea, una respiración completa. Cuando estoy terminando la inspiración, voy contrayendo partes de mi cuerpo, cuero cabelludo. Además, esto es muy bonito porque voy contrayendo zonas. Contraigo la nuca,
contraigo los hombros, siempre por sector. No, o sea, en una sola inspiración contraigo una sola parte de mi cuerpo. La siento, la contengo durante una pausa de lo suficiente, 3, 4 segundos, no se asfixien, no sé si alguien aguanta más bien, pero a mí me gusta que generalmente uno le dice a la gente que la inspiración dure un poquito, la inspiración dure un poquito, la pausa dure más y la expiración dure mucho más. Entonces, por eso la inspiración, la pausa un poquito más larga y la expiración mucho, mucho más larga, que eso nos ayuda de una vez a quedarnos dormidos. Ahora, volvamos a lo mismo. Cuando yo lo que estoy haciendo es inspirando, contrayendo, estoy generando actividad y calor. Cuando estoy manteniendo la contracción, estoy teniendo más calor. Cuando expulso el aire, muy lento, estoy perdiendo temperatura, se me van a poner las manos frías. Si lo que quiero es lo contrario, van a sentir que las manos se van a calentar. Súper efectivo, claro, eso es un regalo, siempre les damos un regalito de eso. ¿Cómo manejar las emociones? No, es otro programa. Antes de dormir, hacemos otro porque ya se nos acabó este tiempo de hoy para hacer una Queda nota la algún última día de cómo. pregunta. Queda la última Dale, dale. pregunta para poder. Espérate, Mireya dice que le da sueño. Claro, este es el ejercicio para dormir. Mireya, esto es para quedarte dormida en 3 minutos, 4 minutos. Claro, no lo hagan 4 minutos que quedan dormidas ahorita. Pero esto es un ejercicio para dormir regulando la temperatura. Bueno, hay dos preguntas, pero antes de eso quiero recordarle a la gente de que este video queda subido al Instagram de Americana de Colchones, entonces si no lograron ver una parte o no escucharon la respuesta a su pregunta, pues sencillamente pueden ingresar y lo van a encontrar. Doctor, duermo a veces durante la noche, antes de dormir me da mucho frío, pero en la madrugada me da mucho calor y sudo muchísimo. La camiseta se me Pero moja y todo. yo a esa persona le recomendaría el baño en agua caliente, como lo expliqué. Ese es lo ideal. Y este ejercicio que acaba de aprender, no comer antes de acostarse, bañarse con agua caliente para que el cuerpo pueda hacer esa regulación. Lo que le falta a esa persona, probablemente esa persona pueda tener una alteración hormonal de tipo tiroideo o hormonal de tipo menopausia, que son las que generan esos cambios tan abruptos. Pero el baño de agua caliente es ideal para esas personas y hacer un poco de yoga antes de acostar. Ya les tengo tema para la semana entrante porque ya vi varias preguntas. Y son ejercicios para quietar la mente antes de dormir, porque este era para la temperatura y me gusta dejarles algo concreto en cada programa para que les sirva. ¿Listo? Lo hacemos para la semana entrante. Listo. Díteme el título para anotarlo. Sí, cómo quietar la mente y las emociones antes de dormir. A ver, ¿les gustó el ejercicio? ¿Lo quedaron de hacer? ¿Les dio sueño? Es que para eso es, para dormir. Les cambio la temperatura, caliente y frío. Y ustedes siempre tienen, a mí me encanta la respiración porque en la respiración están todos. ¿Y a los hombres también? Sí, claro, yo también lo hago, yo soy hombre, no sé. En verdad soy hombre y mujer porque nací de un papá y una mamá, pero de hecho soy hombre biológicamente. Así que así Totalmente. funciona. Bueno, yo creo que por hoy ha sido todo. Hemos respondido todas las preguntas. Es importante que siempre como que estén muy atentos a cada una de las cosas que hablamos, porque en el transcurso de la conversación usted las va respondiendo. Entonces, lo que dije hace un momento, el que no alcanzó a verlo todo puede ir al Instagram y ver el episodio completo. Y al paso que vamos, Doc, los 64, vamos a pasar 5 años y no los hemos terminado, porque siempre surgen nuevos. Súper nuevo y resolvemos dudas, que eso es lo que nos interesa aquí todas las veces con la Americana. Contrastar eso y mire, la gente quedó muy contenta con el ejercicio porque es muy sencillo. Háganlo. La semana entrante les enseño 2 para la mente, pero nos cuentan de los ejercicios para que los sigamos enseñando. Y Es los pueden correcto. compartir, eso es de cualquier persona. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Feliz martes.